muchos de estos agentes aquí demandaron a más de 5, 7, 8 agentes, porque, ¿verdad?, fue un grupo de agentes, y por eso es que usted dice, ¿y por qué se llama Tanzim y por qué se llama Tanvir? ¿Por qué? Porque ese es el nombre de las personas que aparecen al principio de las demandas, y como apelantes o como apelados. En este caso, pues, estos fueron 3 hombres islámicos que no tenían récord criminal. Estas son una de las condiciones, ¿verdad? No tenían récord criminal, que se le acercaron agentes del FBI y querían reclutarlos como informantes. Y ellos, al no querer, pues tarde o temprano, el FBI sabía que, ¿verdad?, ellos no querían, porque eso iba a violar su fe religiosa al estar, como quien dice, de chota contra sus hermanos islámicos en la religión acá, en Estados Unidos. Ellos querían que fueran informantes de las acciones que hacían los islámicos en sus mezquitas y en sus, ¿verdad?, y en sus actividades. Así que por muchos años, muchas de estas personas no pudieron salir a ver sus familiares. Por ejemplo, uno alegaba que tenía una abuela de 93 años que estaba bien, bien enferma y nunca pudo ir a ver. Otros hablaban que había pasado más de 5 años sin ver a su esposa y a sus 3 hijas. O sea, estos son los daños que ellos están diciendo, los daños y perjuicios que ellos entienden que tienen, ¿verdad? Aparte de que hubo otro que estuvo 2 años sin ver la esposa. Así que esto, de alguna manera, es uno de los problemas que se le estaba adjudicando, ¿verdad? Que el gobierno estaba persiguiendo, identificando a islámicos, y entre ellos, pues, salió esta demanda. Este señor, Mohammad Tanvir, se supone que también la primera vez que ellos tuvieron ese encuentro con los agentes del gobierno, la primera vez ese señor dice que él era un chofer de troce y en Nueva York, y una vez cuando terminó de trabajar y iba a regresar a su casa, lo detuvieron y los agentes del FBI, y tuvo 24 horas para llegar a su casa. Y así por el estilo. Y estos también están pidiendo daños por el estigma. Imagínense, este caso empieza en el 2013, estamos en el 2020 y todavía ellos tienen, obviamente, que probar ahora cuáles daños han sufrido. Obviamente, otros de los daños han sido, pues, todos los gastos, ¿verdad?, de avión, de tickets, de todo esto. La estigma dentro de sus amigos, dentro de su familia, los daños, perjuicios y todo. Obviamente, las demandas que se llevan en este tipo de situación son demandas que las llevan abogados de organizaciones, de abogados de derechos constitucionales o de derechos civiles, que muchas veces a ellos no les cuesta la representación legal, pues porque muchas de las misiones de estas corporaciones de abogados es llevar este tipo de litigación. Pues en este caso, ¿cuál fue la ley? Hablamos de la ley en inglés es Religious Freedom Restoration Act. Y esta es una ley que hemos hablado en el pasado, que es la ley para la restauración de la libertad religiosa. Y permite que se puedan cobrar daños y perjuicios por la violación al ejercicio de la libertad religiosa. Y en este caso, esta es una ley que se hizo en el 1993. Imagínense, una ley que se hace en el 1993 todavía sigue siendo parte del análisis de lo que representa esa ley a raíz ¿de qué? De los derechos básicos y constitucionales. Imagínense, en Estados Unidos todavía
para un caso llegar al Tribunal Supremo, tiene que ser de una magnitud que requiera la interpretación de un asunto que no se haya hecho o que la violación es una tal que merece que el Tribunal Supremo intervenga. Imagínense, en este caso, como yo les había dicho antes, en este caso, yo quiero que ustedes sepan que esa es una ley que la firma Bill Clinton. O sea, eso fue una ley que fue el consenso de Cámara, Senado, de bipartita, o sea, y la introdujo, imagínense, Chuck Schumer de Nueva York. Es increíble, ¿verdad? Que gente que en algún momento en el 1993 estaban en una posición de defensa de la libertad religiosa, en estos momentos estén en una posición donde no necesariamente esa es la situación. Así que nosotros queremos que ustedes sepan que esta es una decisión importante, porque esta decisión nos pone en la posición de ver el alcance de que todavía en el tribunal, esta es una ley súper importante porque llega en el 1993 en respuesta a una decisión en el caso donde lo que se había interpretado por el tribunal por muchos años, que cuando el gobierno hace una ley, tiene que tener un interés apremiante para violentar la libertad religiosa y el ejercicio de la libertad religiosa de los ciudadanos. Pues en el 90 vino una decisión importante que básicamente dejó sin efecto eso. Y esa decisión se conocía como la ley del peyote, la ley de la utilización de unas sustancias controladas, y fue en un caso sobre empleo, un caso de empleo y de los derechos del desempleo. Employment versus Smith es un caso bastante conocido, Employment Division versus Smith de Oregon. Y ese caso básicamente dijo que si si el gobierno hacía una ley que fuera neutral y que le aplicaba a todo el mundo, no necesariamente se podían estar levantando defensas como la violación a la libertad religiosa, a menos que estuviera mezclado con otro derecho constitucional. Bueno, a raíz de cómo esto pintaba, el tribunal y su decisión, el Congreso hace esta ley importante y es para preservar que el gobierno, el Estado, no puede hacer una ley que infrinja de manera la práctica de la libertad religiosa y da estos remedios. Esa ley, o esa ley, la REFRA, como la llamamos nosotros, hubo unos, se llevó al tribunal por su inconstitucionalidad, porque decía que no le podías imponer eso a los estados, pero el Tribunal Supremo lo revalidó en el 2007, incluyó hasta los territorios, ¿verdad? Así que de alguna manera está vigente, el tribunal vuelve y la analiza, pero lo que quiero que ustedes sepan es que está viva, que estas personas en su carácter personal, el tribunal no está penalizando o diciendo que el gobierno va a pagar, porque esa era una de las cosas que el tribunal está diciendo aquí. Los gobiernos muchas veces tienen inmunidad, o para algunos casos han dicho que ellos no van a reservarse su inmunidad, como son los daños y perjuicios por 1983, que esos son unos actos de negligencia, de culpa y negligencia, que muchos estados han renunciado a su inmunidad, y por eso es que se pueden demandar a los estados. Cuando a veces te pasa algo en la calle, cuando a veces estás en una institución y hay una violación, como policías y demás, que violan derechos civiles. En este caso, el tribunal estaba diciendo que esa gente del FBI, esas agentes del gobierno,
La demanda fue en su carácter personal. ¿Por qué? Porque en ese caso, el tribunal está diciendo, en ese estatuto del REFRA, o en el caso, si el gobierno quiere darle una inmunidad cualificada a esos agentes, eso es otra cosa, pero eso no es lo que estamos viendo aquí. Eso es lo que está diciendo Thomas Clarence. El juez está diciendo la interpretación de que se puede reparar el daño, de que se puede reparar el daño. Hay unas disposiciones en esa ley que decían qué exactamente quería decir si se puede utilizar o no, ¿verdad? Cuando en el lenguaje de la ley dice que se podrá de alguna manera recibir, se podrán conceder daños o algún remedio, cualquier remedio apropiado. Y aquí el tribunal entonces dice que si cualquier remedio apropiado quiere decir reclamaciones monetarias por daño contra un oficial del gobierno en su capacidad personal. Eso es lo más importante de este caso, que dice que sí, pero el Tribunal Supremo entonces lo reenvía a las Cortes Inferiores para determinar en su momento qué daño, si alguno, o cuantificar los daños. Así que es bien importante que nosotros sepamos que sí, que la gente que viole los derechos constitucionales, los agentes, las personas actuando su color de autoridad gubernamental, pueden ser encontrados culpables en el sentido de responsables del pago de daños y perjuicios. Eso es bien importante y, como les digo, importantísimo a raíz de tantas decisiones que se están haciendo en estos días a raíz de la pandemia. Así que otra de las cosas que quiero hablar con ustedes, porque a raíz de la decisión de la interpretación del caso